En el libro Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, nos enseña que una negociación es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tiene algunos intereses opuestos. El método de Harvard consiste en decir los problemas según sus méritos, en vez de decirlos mediante un proceso de regateo, centrándose así en lo que cada parte dice que va o no va a hacer. El libro sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que sea posible y que cuando hayan conflictos de interés debe insistir en que el resultado se base en algún criterio justo, es decir, sea duro con los argumentos y suave con las personas. A continuación, los 4 métodos de Harvard. En el libro Sí de acuerdo a cómo negociar sin ceder, en el método 1 nos habla de separar las personas y el problema. Este método nos dice que un negociador tiene dos tipos de intereses, en la sustancia y en la relación. Todo negociador quiere lograr un acuerdo que satisfaga sus intereses sustanciales, pero también le debe interesar poder llevar una muy buena relación con la otra parte. Separar la relación de lo sustancial hace que nos enfrentemos directamente con el problema de las personas. Esto ayudará a debatirlo y hasta a solucionarlo sin tener que dañar la relación. Cuando esto no se hace y solamente se ataca, la otra parte se pondrá a la defensiva y dejará de escuchar o simplemente atacará. Por eso es importante reconocer a que ante todo la otra parte es una persona. En el caso de los sueldos, vemos que para poder llegar a un acuerdo ganar-ganar, Marco Fidel y Álvaro U tendrán que debatir y solucionar este problema sin dañar su buena relación. Porque como ya sabemos, Marco Fidel es el mejor empleado de la empresa y lleva muchos años compartiendo juntos. Hay 3 categorías básicas muy importantes en una negociación. Cuando ésta se basa en las posiciones, pone a la relación y a la sustancia en conflicto. Estas son percepción, emoción y comunicación. A continuación explicaremos cada una. La percepción. Muchas veces en una negociación nos encontramos hablando sobre un mismo tema, pero el problema se percibe de diferentes formas. Entonces eso generará conflictos entre ambas partes. Para solucionar el conflicto es importante ponerse en el lugar del otro, tratarlo de entender. No es bueno deducir algo que no ha dicho. Es muy importante que comenten ambos las percepciones para poder tener una mejor comunicación. Dar participación en el proceso es muy importante, porque cuando una persona llega a la negociación con una solución ya establecida, es muy difícil que la otra parte la acepte por no ser parte del proceso y no tener en cuenta sus ideas o preparación del negocio. Por eso es bueno que ambas partes participen en la negociación. Esto hará que generen acuerdos mutuos. Si Marco Fidel, al ver que sus esfuerzos en la empresa, la dedicación y el empeño que le pone no son reconocidos, pues él podría llegar con una percepción errónea de su jefe, pensando que él no quiere reconocer lo buen trabajador que es y no le quiere aumentar el sueldo. Si llega con este pensamiento a la mesa de negociación, hará que ataque a su jefe, creyendo que el problema es lo que él piensa de su trabajo. Por eso, como le expliqué anteriormente, es muy importante que comenten ambos las percepciones para poder tener una mejor comunicación y ponerse en el lugar del otro. La emoción. Una consecuencia importante de una negociación es que la relación tiende a confundirse con la discusión. Entonces tratan el problema y a la persona como si fueran una misma cosa. En una negociación, especialmente en un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Por esto, casi siempre las personas están más dispuestas para la discusión que para encontrar juntas la solución del problema. Primero hay que reconocer y comprender las emociones, las de ellos y claramente las nuestras. Es importante analizar durante toda la negociación, por eso hay que ser muy explícitos con las emociones, como por ejemplo decir que nos gusta, que no nos gusta, que nos enoja, me siento así, quiero esto. Hay que dejar que las personas expresen sus emociones y que se desahoguen. Si Álvaro U no expresara sus emociones del por qué no le sube el sueldo,
por el problema económico que está presentando la empresa, sino le dice que le gusta su trabajo, que es el mejor empleado que pues que él tiene y que no le quiere perder, Marco Fidel no le comprenderá y la negociación no habría funcionado. Al reconocer estos elementos importantes y haciéndole entender a su empleado qué le pasa a él emocionalmente, él podrá estar dispuesto a buscar una solución conjunta. La comunicación. Ponerse en el lugar del otro no siempre es lo primero que hacemos. Es muy fácil adquirir el hábito de interpretar de la peor manera todo lo que la otra parte dice o hace y llegan los malos entendidos. Esto hace que las nuevas ideas que puedan conducir a un acuerdo se desperdicien totalmente. Escuchar atentamente y reconocer lo que dicen no es fácil, pero escuchar bien le permite a usted comprender percepciones y sentir emociones durante toda la conversación. Es bueno preguntar, ¿me estoy haciendo entender? O volver a explicar para que quede claro, dar un ejemplo. Hablar siempre de uno es mejor y no poner el ejemplo a otras personas, ni mucho menos poner el ejemplo a él con el que estoy negociando para que no se sienta atacado o genere barreras. En el caso, sin una buena comunicación, no hay buen negocio. Si ninguno de los dos hubiese llegado con la disposición de escuchar claramente al otro, de callar y prestar atención, no hubiesen podido llegar a un acuerdo. Por eso, el preguntar en medio de la conversación qué era lo que querían, lo que sentían, veían y las posibles soluciones, los haría comprender las percepciones y sentir emociones durante toda la conversación. Por último, es mejor prevenir. El mejor momento para solucionar el problema es antes de que se presente. Por eso, la negociación se debe preparar y estructurar de manera que pueda prepararse los asuntos sustantivos de la relación y se protejan los egos de las personas para que no se mezclen con la discusión sobre lo sustancial. Y así se buscaría un acuerdo común, justo y ventajoso para ambos. En el método 2 nos dice, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Basarse en los intereses y no en las posiciones aumenta las posibilidades de poder llegar a un acuerdo, ya que obliga a cada parte a justificar sus puntos de vista y los deseos que se quieren obtener, logrando así una búsqueda de una solución, de una posible solución que pueda satisfacer a ambas partes. En el caso del terreno, si Marcelo y el inversionista no llegaran a la mesa de negociación con sus intereses bien planeados y justificados, no podrían llegar a un acuerdo. Los dos presentan problemas emocionales, uno con su trabajo y el otro con su esposa. Si no hablan y dicen sus intereses, llegarán al negocio a atacar cada uno con sus posiciones. Por esto, hay que identificar los intereses. ¿Y cómo se identifican? Pregunte por qué. ¿Por qué tiene esa posición? Eso es ponerse en el lugar del otro. Preguntar por sus intereses hace que la otra parte no sienta que cuestionen su posición, sino que buscan una comprensión. Pregunte por qué no. Porque la otra persona no puede aceptar mi posición. Entender qué cree la otra parte que tú estás pidiendo. En el caso, si en la negociación el inversionista y Marcelo no preguntan sus intereses, se van a sentir cuestionados cada vez que quieran dar una solución, la otra parte no estará de acuerdo y no podrán tener una comprensión. Con estas preguntas en medio del negocio, cada parte podrá justificar sus puntos de vista y los deseos que quieren obtener, logrando así la búsqueda de una solución que pueda satisfacer a ambas partes. Esto generará empatía y podrán ponerse en el lugar del otro. Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas. Por esto es bueno que uno sienta que todas esas necesidades están siendo reconocidas por la otra parte. Las negociaciones no tienen probabilidad de progresar mientras una parte crea que la otra está amenazando la satisfacción de sus necesidades humanas básicas. En el caso, si Marcelo en medio de la negociación ve que ni con los intereses ya propuestos el inversionista quiere subirle a su precio final, Marcelo entenderá que sus necesidades humanas básicas no están siendo reconocidas y su posición respecto a la negociación también cambiará.
Debemos aprender a ser justos y no amenazar a la otra parte para que sienta que debe aceptar o rechazar de inmediato la propuesta, sino siempre hacerlo sentir apreciado y valorado. Debemos conciliar los intereses para poder encontrar una solución que satisfaga a ambos. Por eso hay que saber las posiciones opuestas para ver si hay intereses compartidos. Los intereses definen el problema. El problema básico de una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores entre las partes. Es bueno llevar el problema a su raíz porque estos deseos y preocupaciones son intereses y los intereses van a motivar a la persona a buscar una solución. Por último, tengamos muy en cuenta estos 4 puntos. Exprese el problema antes que su respuesta. Primero explique sus razonamientos y después sus conclusiones o propuestas. Esto ayudará a que la otra persona entienda con facilidad a dónde quiere llegar y por qué piensa así. En el ejemplo, bueno, más bien en el caso, si el inversionista expresa el problema de transporte para poder llegar al terreno y los costos de más que debe hacer para poder llevar los implementos de construcción, hará que Marcelo entienda y pueda buscar soluciones a este. Mire hacia adelante y no hacia atrás. Hable con la otra parte acerca de hacia dónde quiere ir, no de dónde viene. Es decir, no discuta sobre el pasado, mejor exprese lo que quiere para su futuro. Esto ayudará a que dejen los errores atrás, los malos entendidos o lo malo que pasó y se enfoquen en lo que quieren que pase. Sea concreto pero flexible. Busque soluciones específicas, pero mantenga su mente abierta para encontrar diferentes soluciones. Esto hará que no se quede enfrascado solo en lo que usted piensa. Puede que la otra persona tenga una solución que lo pueda beneficiar aún más y puedan llegar a un mutuo beneficio. Sea duro con el problema y suave con las personas. Defender enérgicamente sus intereses le permite a ambas partes obtener soluciones creativas de mutuo beneficio. Esto explica que debemos enojarnos contra eso que nos está generando el problema, lo que nos separa, eso que nos molesta, pero sin olvidar que estamos tratando con una persona y debemos tener paciencia, no hacerlo sentir mal, hablar despacio y sin gritar. Esto con el fin de tener una muy buena negociación. Paso 3. Invente opciones de mutuo beneficio. Es una habilidad muy útil para una negociación, pero en la mayoría de las negociaciones hay 4 obstáculos principales que impiden la creación de una variedad de opciones. Primer obstáculo, juicio prematuro. No hay nada más peligroso para la invención que el sentido crítico que espera caer sobre los inconvenientes de una idea nueva. Segundo, la búsqueda de una única respuesta. Si desde el principio se busca la única respuesta, es probable que se esté evitando un proceso de toma de decisiones más prudente, en el cual se seleccione entre un gran número de posibles respuestas. Obstáculo 3. El supuesto de un pastel de tamaño fijo. Las dos partes ven tan pocas opciones en discusión porque cada parte siente que la situación es todo o nada. Último obstáculo, la creencia de que la solución del problema de ellos son problemas de ellos. Para la invención de opciones realistas es que cada parte se preocupe solamente por sus intereses. Primer remedio, separa la invención de la decisión, separa el acto creativo del acto crítico, es decir, primero invente y después decida. El objetivo es producir tantas ideas como sea posible para solucionar el problema. No existe una manera correcta de realizar una tormenta de ideas, más bien se debe acomodar a sus necesidades y recursos y se debe tener en cuenta estas 3 indicaciones. Es el antes, el durante y el después de la tormenta de ideas. Piensa en las posibilidades de una tormenta de ideas con la otra parte, sin revelar información. Realice preguntas, no afirmaciones. Amplíe sus opciones, multiplique las opciones yendo de lo específico a lo general y viceversa. El diagrama circular lo que indica la manera fácil de usar una buena idea para generar otras ideas y también ilustra los 4 tipos de pensamientos y sugiere que son pasos que se deben dar en secuencia. Primero, es pensar sobre el problema particular, la situación actual que no le gusta. Segundo, es el análisis descriptivo. Usted hace el diagnóstico de una situación existente en términos generales, organiza los problemas en categorías. Tercer pensamiento, el enfoque, también en términos generales es pensar en lo que tal vez se debe hacer, fundado en el diagnóstico que ha hecho. Usted busca los remedios que sugiere la teoría. Cuarto pensamiento, ideas para la acción, es surgir una acción.
Bueno, ahora se aplicará el paso 3 en el caso del representante de Diego y el representante del club. Primero separa el acto creativo y el acto crítico. Cada uno de los representantes primero deben inventar sus opciones y luego sí después decir por cuál se van a ir. Esto lo debían realizar por medio de una tormenta de ideas, teniendo en cuenta las indicaciones del método de Harvard en el paso 3. El antes, el durante y el después. El antes, defina su propósito. El representante de Diego buscar un contrato de titular para Diego y el del representante del club buscar un jugador titular. Realizan una reunión con pocos integrantes, el representante de Diego solo o con Diego o con colegas y el representante del club solo o con los inversionistas, realizando en un ambiente informal donde se sientan cómodos y seleccionando un facilitador. Después, durante la tormenta, acomodan a los participantes uno al lado del otro y frente al problema. Aclaren las reglas, incluyendo la regla de no criticar. Produzcan una larga lista de ideas. Registren las ideas de manera que todos las vean en un tablero o en una pizarra. Después de la tormenta de ideas, señalen las ideas más prometedoras para contratar a un titular. Invente cómo mejorar las ideas prometedoras. Conserve un tiempo para evaluar las ideas y decidir. En segundo remedio, aplica las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta. Acá se puede aplicar el diagrama circular. Método 4. Insista en que los criterios sean objetivos. Así usted entienda los intereses de la otra parte, así puede inventar maneras para conciliar los intereses y por más que valore una relación existente, siempre tendrá que enfrentarse con el hecho de que los intereses están en conflictos. Por lo general, los negociadores tratan de resolver estos conflictos por medio de la posición según posiciones, es decir, hablando sobre lo que están o no están dispuestos a aceptar. Él logra una solución en la negociación basada en principios, no en presiones, siendo abiertos a las razones pero cerrados ante las amenazas. Mientras más criterios de equidad, eficiencia o respaldo científico pueda mencionar en su caso, más probable será que se logre un acuerdo final, donde sea prudente y equitativo. Es mucho más fácil tratar con las personas cuando ambas están discutiendo criterios objetivos para solucionar un problema que cuando cada una está tratando de obligar a la otra a retroceder. La identificación de criterios objetivos debe ser independiente de la voluntad de las partes, idealmente para asegurarse de que el acuerdo sea prudente. Deben no solo ser independientes de la voluntad, sino también ser legítimos y prácticos para lograr un acuerdo. La negociación con criterios objetivos según los méritos del caso tiene 3 elementos básicos. Primero, formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos. Segundo, pregunte en qué se basa usted, es decir, en qué criterios se está basando esa persona. Tercero, primero póngase de acuerdo sobre los principios. Antes de empezar a discutir los posibles términos, es buena idea ponerse de acuerdo sobre los criterios o los criterios que usted va a utilizar. Otros 2 aspectos importantes para el cuarto paso en el que insiste que los criterios sean objetivos es que sea razonable y escuche razones y nunca sea ante la presión. Sea razonable y escuche razones. Lo que se quiere decir cuando se habla de negociación según principios es insistir en que un acuerdo se base en los criterios objetivos no significa lo mismo que insistir en que se base únicamente en lo que usted propone. Un criterio de legitimidad no excluye la existencia de otros, lo que la otra parte considera justo. Puede no ser lo que usted considera justo, pero tiene que tener la mente abierta y ser razonable, y escuchar razonablemente para llegar a un buen acuerdo. Nunca sea ante la presión. La presión puede adoptar muchas formas: soborno, amenazas, una referencia a la confianza con lo que lo pretenden manipular o simplemente negarse a aceptar. En todos estos casos, la respuesta basada en principios es la misma. Pídales que expliquen sus razones, sugiera criterios objetivos que usted cree que podrían aplicarse y niéguese a aceptar, excepto sobre estos criterios objetivos. Nunca sea ante la presión, solo ante los principios. La negociación según principios les permite mantener su terreno. El caso de Marco Fidel y Álvaro Uribe. Marco Fidel quiere negociar que le aumenten el sueldo, las 2 partes tienen criterios objetivos. Marco Fidel tiene como criterios objetivos: primero, es un buen empleado que genera más valor de lo que cobra. Segundo, hace 10 años que no ha obtenido un aumento de sueldo por encima de la ley. Tercero, trabaja 50 horas semanales, 5 días a la semana, 10 horas por encima del estándar semanal.
Y cuarto, otras empresas del sector pagarían más por su trabajo, por lo menos 33 euros por hora. En los criterios de Álvaro Uribe está: la situación económica del sector se encuentra mal, y de segundo, ya se ha despedido a otros empleados. Los dos cuentan con criterios objetivos, pero se tiene que ser razonable y ninguno de los dos tiene que ceder al otro por presión. Tienen que llegar a un acuerdo teniendo en cuenta los pasos anteriores y sobre todo cada uno tenga presente los intereses de cada parte, en el cual para Álvaro Uribe es que la situación en el sector es mala y no puede aumentar el sueldo y necesita un trabajador, y Marco Fidel trabaja bastante, tiene conocimiento y el sueldo no le alcanza para sus necesidades. Marco Fidel debe renunciar y buscar otro trabajo donde le paguen algo más acorde a sus necesidades y conocimiento teniendo en cuenta sus criterios objetivos.